Hogar a Dulce Hogar, refugio de amor para muchos. Pero para Rodrigo Pérez no fue así. Eran problemas que sucedían desde que nosotros éramos niños entre mis papás. Oye, ¿qué te has creído? ¡Es organizado aquí! Podía percibir algún malestar, un ambiente difícil en mi casa. Había turbulencia de emociones. Y en realidad yo no supe qué ocurría hasta unos años después. Hijo, tu papá y yo nos vamos a separar. Y en cierto momento fue que se separaron. Y esa fue una huella, yo creo que bastante profunda. A partir de entonces dejamos de conversar, compartir. Se volvió una relación bastante de silencio, distancias, espacios. Uno en esa edad no tiene las palabras, pero yo creo que el mensaje que a uno se le graba es que no vales la pena, ¿no? Y en ese momento es cuando uno pierde absolutamente su identidad. Y con aquel pensamiento clavado en su corazón, Rodrigo comenzó a experimentar una serie de temores que incluso lo llevaron a una sensación extrema de soledad y aislamiento. Uno se siente fuera de lugar, desadaptado. Tenía muy pocos amigos. Y arrastrando ese conflicto emocional, los años pasaron para Rodrigo. Y estando allá en la universidad, buscó refugio e identidad en el alcohol. Pero nuevas experiencias comenzarían a perturbarlo. En esa época yo empecé a tener algún tipo de sueños muy extraños, y con unas visiones medio raras. Una visión todas las noches, una sombra estaba acercándose a mi cuarto y lo veía claramente, sentía casi como si fuera real. Y era una sombra que me envolvía, me aprisionaba, susurraba a veces. Desesperado y sin saber qué hacer, buscó ayuda. Decidieron llevarme primeramente a un psicólogo, me llevaron a un psiquiatra. Los delirios, las alucinaciones. Con este medicamento, todo se quita. Me administraron una sustancia, una droga que se llama haloperidol. 15 miligramos 3 veces al día y listo. Pero ni los medicamentos, ni las recomendaciones del profesional redujeron sus angustias. Yo no sabía qué cosa era. La tomé solo un tiempo, pero lo único que ocurrió fue que estas sensaciones, alucinaciones y cosas que ocurrían empezaron a ser todavía más fuertes, más reales, más dramáticas cada vez. Pensé que iba a morir en algún momento, no sabía cómo, porque sentía que por dentro no solo el temor me iba consumiendo, sino que no podía pensar en otra cosa. No sentía ningún tipo de dirección, de propósito. Y con aquella sensación de muerte a sus espaldas, los años continuaron pasando hasta que un día tomé la decisión de buscar algún tipo de terapia. Encontré por ahí en un anuncio algo que promocionaban como hipnoterapia y me llamó la atención. Por curiosidad fui y en realidad cuando conversé con esta persona, era un psiquiatra, indicó que era entrar a un proceso gradual, paulatino. Tranquilo, Rodrigo, todo va a estar muy bien con el antidepresivo en la dosis correcta. Administrarse un antidepresivo o un ansiolítico. el consumo de medicamentos psiquiátricos a lo largo de los años hizo que Rodrigo se convirtiera en un dependiente y adicto a sus medicamentos. Entonces, yo sentí el deseo de dejarlo simplemente. Y cuando quise dejarlo, noté que el cuerpo no reaccionaba bien. Aunque en el fondo yo quería dejarlas, pero me daba miedo cruzar el umbral de soltarlas definitivamente. Y en un arranque de determinación inusual para Rodrigo, las corté en seco. No las volví a consumir. Fue un momento como de claridad dentro de toda la confusión que tenía y simplemente decidí dejarlas. Pero esta decisión complicó aún más su situación, pues esto generó el síndrome de abstinencia y esta vez fue peor, fue terrible. Empieza solamente como un vértigo, se va haciendo más intenso con el paso de los días. La sudoración excesiva, los temblores en el cuerpo,
Sentía que me ahogaba y empezaba otra vez a escuchar ruidos. Sentía que se me podía parar el corazón en cualquier rato. Se me torcía la cara. Y con el paso de los días era peor. Al abrir nuevamente los ojos perdía la noción de dónde estaba, quién era. A veces me olvidaba qué edad tenía. Y estando en el clímax de su desesperación, Sentía el deseo intenso de acabar con mi vida. No sabía qué hacer. Y me acuerdo que aparecí, en una carretera descampada, desolada, por un basural, ¿no? Me acuerdo haber estado detrás de unas piedras y había llegado hasta ahí cargando un cuchillo. Quería clavarme el cuchillo y no podía, estaba sosteniéndolo y sentía que algo me detenía en el fondo. y viviendo su peor pesadilla, en un momento determinado, Rodrigo aceptó la invitación de visitar una iglesia cristiana donde, al paso de un tiempo, un día, Escuché una vez un mensaje en particular, un pasaje en el libro de Isaías, en el capítulo 53. Hubo algo en particular cuando en la Escritura dice que, refiriéndose a Cristo, que vio el fruto de su aflicción y quedó satisfecho, ¿no? Fue algo que a mí me marcó mucho, y la explicación que en ese momento compartimos no significa otra cosa que en el momento de estar en la cruz, la única cosa que tenía Cristo en mente era a cada uno de ustedes, ¿no? Y que el mensaje de eso era que nosotros valemos la pena. aquel mensaje caló profundamente en su corazón, y entre lágrimas y suplicios, aquella noche en el silencio de su habitación, Rodrigo le abrió su corazón a Dios y le dijo: Perdóname, Señor. Perdóname. Perdóname, por favor. Me queda clarísimo que estoy equivocado y sencillamente quisiera que tomes a cargo mi existencia, mi vida, porque hasta ese punto sabía que la estaba desperdiciando por completo. Entendí que Él siempre me recibe, como soy, a pesar de lo que he hecho. Él pensaba lo contrario, que yo valía la pena. Después de haber hecho aquella oración, Rodrigo sintió como que por la primera vez se sentía libre, seguro. Pasado el síndrome de abstinencia, conforme mi salud se fue recuperando un poco, cosas con las que yo había perdido esperanza. Después de aquel día, su vida fue dividida en dos, un antes y un después de Cristo. Antes de ser libre, mientras estuve consumiendo todas estas sustancias, permanecía con muchos miedos, acobardándome de enfrentar cualquier cosa en la vida. A veces salir a la calle me empezaba a dar miedo, quedarme solo en algún lugar. No podía ni siquiera atreverme a conducir un auto. Aún de esas cosas que yo pensé que ya no se iban a solucionar. Algunos toman más tiempo, te dejan algunas secuelas, pero iban siendo ya cada vez más llevaderas. Aquellos años, cuando dependía del consumo de pastillas y psicotrópicos, han quedado en el pasado. Hoy Rodrigo vive convencido que solo Dios puede darle valor y sentido a su vida. Después de todo este proceso puedo ver cómo el Señor todavía sigue pensando que soy valioso, que tiene propósitos, sueños, planes para mi vida, que en realidad valemos en la medida que Dios nos hace valiosos por lo que Él hizo, ¿no? Y esa es nuestra identidad, nuestro destino, llegar a ser como Él, pero solamente con Él. Cuando todo parecía indicar que ya Rodrigo había llegado al final de sus días, una luz brilló para él. Él pudo ver que había una salida a su miseria, que había una nueva vida que él podía alcanzar. En ese momento tomó la decisión más importante de su vida, aceptando a Jesucristo como el Señor de su vida. Una decisión que tú necesitas tomar.